Objetivos de la toma de decisiones, las alternativas, las consecuencias, transacciones, las incertidumbres y los riesgos. El objetivo de la clase del día de hoy es explicar en qué consiste la toma de decisiones totalmente enfocado a la empresa, el tipo de decisiones, sus objetivos, alternativas, consecuencias, transacciones, incertidumbres, tolerancia del riesgo. Pues de este proceso tan importante depende el futuro de las organizaciones. Los altos directivos, los gerentes, los administradores, el rol principal es tomar las mejores decisiones. ¿Y qué objetivo tenemos de la toma de decisiones? Si tomamos un concepto así generalizado, que es cómo se estructuran los objetivos se redactan comenzando con un verbo en infinito y deben ser evaluables, es decir, que deben permitir la comprobación de resultados. Cuando usted y yo diseñamos los objetivos, eh, tenemos que tener claro qué es lo que perseguimos, cuál es nuestro fin y que ese fin sea poder evaluarse con una medición cualitativa o cuantitativa. Los objetivos de la toma de decisiones, cuando planteamos tanto en nuestra planificación, en los objetivos de nuestra empresa, estos objetivos nos permiten determinar qué información buscar. Estamos haciendo un programa de capacitación de recursos humanos. Nuestro objetivo debe ser claro y enfocado ahí. Entonces, la información que vamos a buscar es de recursos humanos. Lo mismo si vamos a tomar objetivos propiamente dicho del área financiera, entonces el tema a informarnos es temas financieros. Los objetivos le ayudan a explicar su elección a otros. Los objetivos determinan la importancia de una decisión y por tanto cuánto tiempo y esfuerzo merece. Recordemos que los objetivos deben de ser bien específicos, deben de ser bien determinados, deben ser medibles y debe de especificar un tiempo, quién lo va a realizar y con qué recursos lo va a realizar. Entonces, por lo tanto, en el objetivo queda en el enunciamiento, ya sea de una manera general. Hacer objetivos a la larga es un arte, ustedes. Cuando usted y yo hacemos objetivos, yo he visto muchos colegas que se pierden en la elaboración de sus objetivos. Si lo tomamos como un arte, porque nos gusta y sabemos ser visionarios y sabemos determinar, si tenemos claro qué queremos, también deberemos de ser claros en la redacción de los objetivos. Aquí les presento cómo plantear objetivos siguiendo 5 pasos. Por ejemplo, algo sistemático debería ser anotar todo lo que se espera solucionar con una decisión. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el problema? Y en función de eso si identificamos el problema, entonces necesitamos visualizar cuáles van a ser las acciones a tomar. Ya al haber tenido claro lo que es las decisiones, esas inquietudes las vamos a convertir en objetivos. Y es bien importante distinguir lo que es un fin y lo que es un medio. Los medios nos ayudan a alcanzar el fin y no
No debemos de equivocarnos con que el fin es para encontrar los medios. El medio eh, es algo importante para alcanzar los fines, pero no es el todo. Al formular sus objetivos, debe usted de tener claro cuáles van a ser los medios para alcanzar esos objetivos. Cuando usted ya tiene claro qué medios y qué es lo que va a alcanzar, entonces con facilidad va a aclarar qué significa cada objetivo. Ya tiene claro lo que son sus objetivos, entonces va a poner a prueba los objetivos a ver si captan sus intereses. Yo he tomado en algunos momentos la práctica de estructurar mis planes y compartir con algunos colaboradores la redacción y ver cómo lo interpretan las otras personas y si el espíritu del objetivo va inmerso en el objetivo, porque una palabra puede hacer cambiar nuestras metas y nuestros objetivos o nuestros fines. Ahora, este tema, como les decía, los administradores somos aquellos que debemos de tomar decisiones. Todos los días los gerentes deben de tomar decisiones y estas decisiones deben de ser lo más certeras. Aquí hay una definición de lo que es la toma de decisiones. La toma de decisiones en una empresa es el proceso por el cual se escoge una opción entre varias posibles a la hora de afrontar un problema y buscar su solución. Esto nos permite determinar cómo se llevará a cabo determinadas acciones que afectan a la empresa, tanto en su conjunto como en áreas más pequeñas de la misma. Es decir, que la toma de decisiones es un proceso. Si lo tomamos como un proceso sistemático, tendremos la posibilidad de acertar más con la solución de nuestros problemas. Si nuestros problemas son de índole organizacional, entonces nosotros tendremos una o dos opciones, eh, una o dos alternativas, una o dos o tres opciones para eh, resolver y solventar ese problema organizacional entonces, que tenemos y partiendo de ello tenemos que tomar acciones y esas acciones van a tener, de acuerdo a la decisión que nosotros tomemos, va a tener un grado de riesgo, va a tener incertidumbre. Y entonces, para que nosotros disminuyamos ese riesgo y esa incertidumbre, nos tenemos que agenciar de información. Aquí, según William Greenwood, la toma de decisiones es la elección entre varias alternativas posibles, teniendo en cuenta ¿eh? la limitación de recursos. Ojo. Y muchas veces perdemos de vista con qué recursos, qué capacidad instalada tiene, qué capacidad de recursos humanos, de recursos materiales, financieros tiene la empresa. Y se toman decisiones no tomando en cuenta ello. Recuerde que toda decisión va a tener dos efectos, un efecto positivo o un efecto adverso para la empresa. Entonces, William, termino con la conclusión de William, dice que la toma de decisiones es la elección entre varias alternativas posibles teniendo en cuenta las limitaciones de recursos y con el ánimo de conseguir algún resultado deseado. O sea, siempre vamos a obtener un resultado deseado, ya sea quitarle mercado a la competencia, vamos a tomar cambio de gerencia, una toma de decisión, por ejemplo, cambio de un gerente, con tal de darle un rumbo diferente a la empresa. Ahí vamos a ver qué tipo de decisiones tenemos, pero por el momento vamos a
a decir que cuando tomamos decisiones tenemos que enfrentarnos a estos 4 elementos. Incertidumbre. Nos vamos a enfrentar a elementos que desconocemos de la decisión que vamos a tomar. Para ello tenemos que buscar alternativas de solución, las opciones que tenemos en la mesa, cuál de ellas nos son más convenientes. Y como de una decisión siempre tenemos que ver qué riesgos tenemos. Y como en una decisión que tomamos la alternativa XY o la opción tal, eso va a tener consecuencias profundas, indirectas o directas en el área o en toda la organización de acuerdo a la dimensión de la toma de decisiones. ¿Qué es la incertidumbre? Aquí tengo una definición, tómelo muy en cuenta. Tome en cuenta este concepto que en algún momento le va a servir. Es una expresión que se manifiesta el grado de desconocimiento acerca de una condición futura, pudiendo aplicar una previsibilidad imperfecta de los hechos, es decir, un evento en el que no se conoce la probabilidad de que ocurra determinada situación. Muchas veces, tanto en la vía personal como en la vía de las organizaciones, los tomadores de decisiones tienen temor a tomar y decidirse por cuál ruta seguir, a razón de que no tenemos con exactitud, no es previsible lo que va a pasar, no tenemos perfecto el panorama de los hechos, el evento, cómo se va a desarrollar. Entonces no tenemos una medida estadística de acertar si tomamos X o Y decisión. Entonces a ese panorama oscuro le vamos a llamar incertidumbre. ¿Qué es una alternativa? Aquí está. Es cuando, ojo con este concepto, esto les va a servir también. Es cuando se tiene la posibilidad de poder seleccionar, preferir, optar, escoger o elegir entre dos situaciones diferentes. Aquí se me fue una palabrita de dos alternativas o situaciones diferentes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la decisión A, la decisión B, o bien tenemos en la del problema, tenemos 3 alternativas, la A, la B, la C. Entonces, a través de un juego de cruces o algún modelo de toma de decisiones, nosotros podemos reducir los riesgos en la toma de decisiones, cuantificar, medir qué consecuencias va a tomar cierta decisión A y la decisión B y después ponderarla, ya con esas ponderaciones actuar en toma de esa decisión. Entonces tenemos alternativas y, y muchas veces se le da, cuando hacemos esas alternativas y tenemos panoramas o escenarios, debemos de buscar indicadores o conceptos que nos definan y ponerle una ponderación a cada uno de ellos, a los elementos idénticos de esa toma de decisión, darles una ponderación y sacar un promedio y ver en base a esas ponderaciones
tomar la opción A o la opción B o la opción C. El riesgo es la probabilidad de una amenaza se convierta en un desastre. Muchas veces en la toma de decisiones sabemos perfectamente que hay amenazas, son cuestiones que nosotros no controlamos y que van a depender de los jugadores o de los competidores. Va, va a depender de otros escenarios y no de lo que está en nuestro alcance. Entonces, para la toma de decisiones nosotros tenemos que entender qué opciones tenemos y en función de esas opciones darle un valor. Si tenemos tres opciones frente a la competencia y ponderarlas frente a la competencia, entonces ver cuál es su ventaja competitiva, cuál es su ventaja comparativa que tiene usted frente a la competencia y tomar su decisión en función de eso y medir el riesgo al tomar la, la decisión. Hay diferentes maneras de medir el riesgo. Entonces, en medir el riesgo habría que ver, listar las amenazas de la decisión A, de la decisión B y ponderarlas y entonces darle un entendimiento a esos resultados estadísticos. Entonces las probabilidades, tomamos la probabilidad más inferior que nos pueda salir de que esa amenaza sea adversa para la organización en esa toma de decisiones. Siempre toda causa tiene un efecto. Toda toma de decisión va a tener dos resultados, o tres o cuatro. Es aquello que resulta a causa, que es una consecuencia, es aquello que resulta a causa de una circunstancia, acto o un hecho previo. Aquí tengo tres probables escenarios, ¿no? Por ejemplo, en la toma de decisiones nosotros podemos influir positivamente a la empresa o a, por ejemplo, en este caso hoy más que nunca todos el tema actual es la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, hay efectos de esa toma de decisiones que tomó el señor Putin. Hay consecuencias, por ejemplo, muerte, hay protestas sociales, hay sanciones administrativas. Esas son las consecuencias de haber tomado esas decisiones. Pero ya trayéndolo a los efectos de la empresa, por ejemplo, si nosotros tomamos una decisión en ventas, puede hacer que los efectos monetarios en las ventas sean positivos o sean negativos. Si tomamos, por ejemplo, alguna decisión en función del equipo de colaboradores, puede hacer que encontremos sinergia en los trabajadores en ese cambio o puede hacer que exista una resistencia, exista una manifestación. Entonces, toda decisión trae consigo consecuencias, tanto positivas como negativas para una organización. ¿Y qué alternativas tenemos para solventar los problemas? Podemos tener alternativas de proceso, alternativas de ganador-ganador, alternativas de reunir información y alternativas de ganar tiempo. Debemos de ser cuidadosos en la toma de decisiones. En el primero, que es las alternativas de proceso. ¿Qué son las alternativas de proceso? Estas alternativas aseguran la equidad en las decisiones cuando hay de por medio intereses encontrados y así ayudan a sostener y fomentar amistades duraderas. Algunos son de la decisión de la moneda, votación, arbitraje, obligatorios, puntajes estandarizados de pruebas y propuestas selladas y subastas. Bueno, hablemos.
Cuando nosotros vamos a tomar decisiones o alternativas en equipo, algunas veces hay decisiones que se pueden tomar muy sencillo. Cuando tomamos la decisión, por ejemplo, cara a escudo, tenemos un 50% de éxito y un 50% de fracaso. Hay alternativas de procesos, por ejemplo, que vamos a tomar en base a criterios del equipo de trabajo que tenemos. Alternativas de proceso, por ejemplo, cuando vienen personas del equipo o personas calificadas que nosotros tenemos en nuestro grupo de trabajo y sometemos que tenemos tal o cual decisión y la sometemos en votación o se hace una discusión y luego se toma la decisión en función de una votación democrática. Hay decisiones que muchas veces no se pueden tomar a nivel de un departamento. Hay órganos de la empresa o a nivel externo que entran y toman decisiones a través de un arbitraje obligado. Y que ahí sí nosotros tenemos que sujetarnos a lo que ese tribunal especializado, ¿no?, que exista en la empresa o que se nombra para la toma de decisiones. Por ejemplo, nosotros en el área de salud, en los eventos de compras, eh, cuando hay eventos de compras, los que cotizan, los que publican, los oferentes se le llama, hay que nombrar una junta eh, especial para tal evento. Y entonces esa junta es la, la que regula, por supuesto que ya hay procedimientos establecidos y son los que encargados de decidir en función de los criterios preestablecidos en la toma de decisiones a qué proveedor se le va a asignar tal contrato. También tenemos puntajes estandarizados de pruebas, propuestas selladas por subastas que pueden tomarse cuando son alternativas de proceso. Vamos a continuar las alternativas de ganador-ganador. Aquí es cuando hay otra persona por medio que tiene que tomar también decisiones con nosotros, entonces ya se ven los puntos de interés entre él y yo, entre mi empresa y la empresa de él. Entonces ahí encontrarán posibilidades de ganar, ganar. Se toman decisiones, ganar, ganar. Hay alternativas de reunir información. Miren, cuando ustedes están tomando decisiones, lo más importante, si en el momento no cuentan con la información, lo más seguro es y recomendable es no tomen la decisión hasta que no tenga toda la información correspondiente. El que maneja información maneja poder. Entonces, preocúpese por cuando tenga una alternativa o opciones a tomar, infórmese. Entonces, usted va a estar utilizando las alternativas de reunir información. Y en algunos otros momentos no se toman las decisiones a razón de que queremos ganar tiempo. A veces la competencia, miren ustedes con la negociación ahorita de esto de la guerra, yo pude ver ahí que hubieron tantas negociaciones y tanto esto, y Putin estuvo tomando tiempo y ventaja en lo que ubicaba sus tropas a la frontera de Ucrania y ahí empezó a atacar. Entonces, muchas veces vamos a tomar alternativas de abrir diálogo, de aplazar ciertas decisiones con el objetivo de estratégico de ganarle terreno a la competencia, de ganarle terreno o de buscar soluciones internas.
Entonces, muchas veces no es conveniente tomar decisiones a la ligera. Toma de decisiones colectivas en grupo, es recomendable que cuando usted tenga que tomar decisiones lo haga en grupo, colectivas. Hay decisiones que son puramente personales, pero a nivel de organización, consulte a las personas, a su equipo de trabajo. Aquí podemos ver que algunas ventajas, que cuando se discute el trabajo en grupo podemos tener un número de alternativas mayor a la que yo he pensado como solo como un elemento separado. Cuando una decisión se toma, que toman varias personas, es más fácil que se acepten sin problemas por el resto de la empresa. O sea que si usted incluye en la toma de decisiones a su equipo de trabajo, a su equipo de gerentes, si usted es gerente general, y cuando ellos se involucran en la toma de decisiones, en la discusión de las alternativas, va a ser mucho más fácil para que ellos emprendan la toma de tal estrategia y que se incluyan dentro de la solución del problema. Si toma decisiones recae sobre todas las personas, no en una sola persona. Cuando se toman las decisiones en grupo, la responsabilidad es de todos. Aparte de tomar decisiones colectivas en equipo, ayuda a mejorar la comunicación interdepartamental. Vea usted, si hay un conflicto, incluye a todas las personas que están involucradas dentro de ese conflicto. Cuando ya se encuentran soluciones, va a ser más fácil que ellos comuniquen entre ellos. Y muchas veces ya ni va a ser necesario que usted lo comunique porque ellos estuvieron presentes y no se da lo del teléfono descompuesto, y en todos van a estar orientados a los mismos objetivos. Cada departamento tomará el rol que le corresponda. Ahora, en la toma de decisiones colectivas hay una desventaja. La principal desventaja es llevar a cabo este proceso es que se lleva más tiempo. Hay que estar escuchando a más personas, hay que tener la calidad del temple, porque muchas veces los ánimos se caldean, muchas veces el objetivo es uno y se dispara hacia otro lado. Entonces, esa es una de las desventajas. Hay muchas voces que escuchar, muchas propuestas que analizar, entonces el árbol de decisiones se hace bastante amplio, pero sí hay que tener los criterios selectivos y el liderazgo suficiente para dirigir una discusión colectiva y en equipo que va a ser más de mejores resultados. ¿Qué tipo de decisiones enfrentamos los gerentes? ¿Qué tipo de decisiones enfrentamos en la empresa? Dependiendo de los niveles que tengamos dentro de la estructura organizacional. Hay decisiones de dirección y recuerden que ahí necesitamos gente que tome decisiones estratégicas, decisiones que enfoquen una visión hacia futuro y que sean personas con la experiencia de una planificación estratégica y de decisión. No podemos, o se le va a hacer un poco más difícil a un neófito gerente que apenas empieza a dar sus pasos, que no conoce la empresa. Entonces, las decisiones deben de ser para personal un poquito más experimentado. La academia nos da información. Un profesional que no vamos a quitar los méritos, tiene todos los conceptos, pero en direcciones, por ejemplo, comparamos a un gerente experto en la empresa, conocedor de la empresa, que ha dirigido la empresa, y un nuevo que por primera vez va, las decisiones las va a tomar un poco más prácticas el antiguo. ¿Por qué? Porque tiene más información de la empresa. Si usted como gerente nuevo tiene la información de la empresa, ha hecho una buena radiografía de la empresa, se le va a hacer mucho más fácil.
La planificación estratégica enfoca algunos ejes de la empresa. Por ejemplo, lo que va a ser la planificación financiera general de la empresa. Las políticas de retribución salarial o distribución de, de acciones, por ejemplo. Salir del mercado internacional, esas son decisiones puramente cuestiones estratégicas que se deben tomar a alto nivel. Ahora hay decisiones individuales, que ese es del día a día que las personas toman independientemente eh, el rol que estén jugando. Y muchas veces sí influyen en el rol que están jugando, entonces las tomarán en función de las actividades individuales que cada empleado realiza. Tenemos tipos de decisiones operativas. Estas decisiones ya van directamente a las áreas prácticas, las áreas operativas y que se realizan día a día en la empresa, es decir, que ellos tienen objetivos específicos para corto plazo y que deben de cumplir y entonces deberán de tomar decisiones de acuerdo a los objetivos que establecieron, de acuerdo a los problemas que se le presentan y con los recursos que tienen. Y entonces ese tipo de decisiones hay que tomarlas inmediatamente y reunir la información o acciones muy espontáneas. Eh, entonces las decisiones son un poquito más mecánicas, por lo tanto, no se vacila mucho en tomarlo de acuerdo a la experiencia del trabajador. También tenemos las decisiones rutinarias o programadas. Hay decisiones que ya de acuerdo a los procedimientos, de acuerdo a las normas internas o de acuerdo a cierta al acta de constitución de la empresa, hay en ciertos periodos que tomar decisiones, cambio de junta directiva, decisiones, por ejemplo, hay ciertos momentos en la empresa que hay que hacer cambios de acuerdo a las políticas de la empresa, cambio de los directivos, cambio de los rotación del personal. Entonces esas decisiones las tomaremos en función de lo que ya está normado. Son decisiones puramente rutinarias que van a definir el rol. Tenemos decisiones de riesgo. Las decisiones de riesgo son excepciones, puesto que se toman solo en situaciones críticas de la crisis para la empresa. Una mala decisión en este tipo de escenario puede significar consecuencias graves para la empresa. Esas decisiones de riesgo, hay gente especializada en medir el riesgo de la empresa y proponen ciertas alternativas en la toma de decisiones, pero hay gente que lo mide, pero hay gente que debe de tomar las decisiones. Y si a ustedes le toca que tomar las decisiones de riesgo, recuerde que una decisión puede hacer que sea el boom para la empresa o puede hacer que esa decisión sea el acabose de la empresa. Entonces, por lo mismo, se les recomienda que deben de informarse adecuadamente, tener los escenarios bien claros. ¿Cuáles van a ser las consecuencias graves que puede tener la empresa al tomar las decisiones? Inclusive es recomendable en esas decisiones de riesgo hacer una ponderación de riesgo y, y ser bien cautelosos, tener una lupa bien específica, ir al punto
más ponderante en la toma de esas decisiones. Bueno, jóvenes, como somos tomadores de decisiones, aquí nuevamente les presento otros puntitos, otros consejos cómo tomar decisiones. El primer punto que todos coincidimos es que debemos de analizar las situaciones para identificar los problemas. Agarre su problema que tiene, vea cuáles son las causas que están provocando ese problema, cuáles son los efectos de esas causas que están generando, si es malestar, por ejemplo, hay malestar en el recurso humano, hay una causa, el jefe es prepotente, hay dos cabezas dirigiendo a ese departamento, eh, falta de estímulos, etcétera. Analice el problema. Y analizando el problema, usted dentro de ese análisis que va a estar haciendo, va a ver causas y efectos y por ahí van a ir surgiendo las alternativas. Entonces, el punto 2 es identifique las alternativas que tiene. El 3, analice cada una de las alternativas. Todas las alternativas tienen sus pros y sus contras. Pondérelas, evalúelas en función de la conveniencia de la empresa, en función de la conveniencia del tomador de decisiones, tiene que ver qué fortalezas tiene esa alternativa A, qué fortalezas tiene la alternativa B, confrontarlas, ver las debilidades de la alternativa A y las debilidades de la y hacer ese juego numérico probabilístico de que si tomo la alternativa A, ¿qué tipo de fracaso voy a tener? ¿Cuánto va a ser la probabilidad de fracaso y cuál va a ser la probabilidad de éxito? Entonces, con eso ya nos genera el punto 4, es sopesar el impacto de efectividad de cada una de las alternativas. Si usted tiene la alternativa A, le va a asignar una ponderación. Y la alternativa B, y ve que su corazonada está en el A, pero tiene un alto riesgo esa de fracaso, aunque en su corazonada no ve, pero ve la opción B, empiece y cruce y busque otra alternativa. Muchas veces solo tenemos dos opciones, pero siempre el mundo no es blanco y negro, siempre hay otras soluciones. Mi docente me decía, miren jóvenes, la solución de los problemas tienen varias maneras de solventarse. Muchas veces nos encerramos en dos o tres. Démonos la oportunidad de ver los impactos que pueden tener cada una de esas alternativas. Y entonces, ya teniendo todas las alternativas en conjunto, ya tenemos la información, tenemos ya la información estadística, probabilística del éxito en cada una de las alternativas. Venimos y definimos los criterios para la toma de decisiones. Bueno, si es una decisión en grupal, ya sabemos que va a ser consensuada, que va a ser discutida, que va a ser interpretada de diferentes maneras y hay que tener el calibre para encontrar el equilibrio entre las opiniones y ser bien abiertos para ir tomando criterios de toma de decisiones. Cuando se tienen todas las alternativas posibles viables, llega el momento de elegir una de ellas, ¿va? Entonces ya se decidirá si tomo yo el riesgo único o lo comparto. Si tomo el riesgo único, puede ser que sea mi crecimiento dentro de la empresa, puede ser mi sepultura, puede ser que me equivoque, puede ser que le acierte, pero si la alternativa o la dimensión del problema requiere
de escuchar a algunos expertos más es recomendable. Seleccione la alternativa, póngala a trabajar, ponga los principios que van a regir esa alternativa y los objetivos que van a perseguir. Si ya tiene definida la alternativa, ya está lista para ponerse a trabajar, no se olvide que esa alternativa la tendrá que evaluar a corto, a mediano, a largo plazo, al ejecutarle, ¿va? Se implementa, se comunica a medio mundo que está involucrado en la toma de decisiones o en la implementación de la misma, y entonces con un proceso previo de planificación se implementa y ya se echa a andar esa alternativa. Por supuesto, tenemos que ir evaluando los resultados de eso. Tenemos para eso, recordemos que como planificadores tenemos que crear instrumentos de control, instrumentos que midan el éxito de la alternativa, que midan los resultados, ya sea en factores económicos, en porcentos de éxito o en producción, por ejemplo, en producción por cantidades. Este análisis debe servir para comprobar si ha dado solución al problema de manera satisfactoria o por el contrario no ha hecho nada. O es necesario volver a comenzar todo el proceso de nuevo, corrigiendo los errores necesarios para solventar. En toda etapa debemos de seguir esos procesos y hacer un informe de la evaluación. En ciertas organizaciones acostumbran medir y periódicamente hacer un informe de los resultados. Se sientan los involucrados de toma de decisiones y la parte operativa y van evaluando los resultados. No vamos a esperar los resultados finales, ¿verdad? Por ejemplo, si la decisión era para 5 años, si esa, no vamos a esperar los 5 años si esa decisión está llevando resultados adversos. Para ello tenemos que tomar, para tener buenas decisiones, modelos de decisión. Podemos ser muy efectivos tomando diagramas, evaluando diagramas, teniendo el proceso de caja negra, que hay procesos que solo se conocen la entrada y la salida y son pocas las personas que conocen los procesos, ¿no? Tenemos también el modelo de causa y efecto. En su momento, ustedes lo estarán viendo, todo eso se pondera, se les da, se evalúa las decisiones a través de esos diagramas, de las posiciones, inclusive los diagramas son muy importantes porque nos clarifican cómo quedaría el problema si se toma tal escenario o se toma tal acción. Entonces los diagramas nos permiten a poner una radiografía de lo que podría ser nuestra toma de decisiones. Lo mismo causa de efectos, podríamos hacer ejercicio viendo cuáles son las causas que originan el problema, cuáles serían los efectos al tomar tal decisión. Hay maquetas, planos, todas esas herramientas que nosotros podamos tener para analizar la toma de decisiones. Depende del tipo de decisiones, vamos a recurrir a todo ello. Por ejemplo, los estrategas militares utilizan mucho lo que son los planes. Los arquitectos en el diseño de planta, el diseño de procesos también, hacen maquetas donde ahí hay modelos analíticos donde se pueden extraer conclusiones para la toma de decisiones. Los famosos modelos virtuales, donde se presentan las vistas de entradas
dentro de los procesos, de una manera participativa, esos modelos virtuales, donde a final de cuentas se tiene la toma de decisiones, en qué momento pueden haber decisiones óptimas y los resultados finales de eso. Y como son virtuales, son procesos continuos que se pueden ir mejorando en la toma de decisiones. Los famosos mapas conceptuales, que todos conocemos, que nos permiten tener una visualidad del problema. Son más visibles porque elaboramos causa-efecto y las definiciones muy claramente de lo que queremos. Jóvenes, también tenemos los modelos. Son representaciones en términos lógicos de la realidad básica. Hay modelos físicos, esquemáticos y matemáticos. Podemos hacer uso de todas esas herramientas. Se les agradece, jóvenes. Ha sido un gusto de estar con ustedes. Esperamos en Dios que nos permita estar el siguiente domingo aquí en este mismo horario y en esta misma plataforma. Un feliz inicio de semana para que cada uno de ustedes puedan disfrutar y lograr sus objetivos trazados.